Buenos días, qué bueno que están aquí hoy en este lindo día, domingo, el 10 de enero. Híjole, cómo ya los días pasan ya, estamos en un nuevo año, pero ando tan contento y tan feliz de estar aquí con ustedes hoy en esta mañana y compartir contigo la palabra de Dios. Estamos viendo el tema del honor y quiero que abran sus Biblias por favor en Mateo capítulo 8. Versículo 1 al 13, y dice la palabra de Dios: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándolo, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a esto: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Señor, bendiga tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que te ha maravillado? ¿Qué son las cosas en tu vida que te hacen decir: wow? Hay dos ocasiones en la Biblia donde el Señor está maravillado, que lo saca de onda. El Señor, el Rey de Reyes y el Señor, el Creador de todo lo que existe. Y aquí es un momento que el Señor está maravillado. Y vamos a ver otro. Pero una de las cosas que es algo muy interesante cuando sientes esa sensación. Este jueves pasado, mi hijo estaba en el avión y se va a ir a Perú por un mes. Va a visitar todo Perú. Mi hijo menor es el gitano, el que le encanta explorar. Es explorador, Mateo. Pero no sé qué es lo que pasó cuando estaba en el avión. Me mandó un texto, dije: papi, estoy pensando en ti. Y yo dije: ay, qué bueno, hijo. Y me dijo: te amo mucho. ¿Quién sabe lo que estaba pasando? Me imagino que va a un viaje a Sudamérica, va a estar ahí un mes, va a estar conociendo todos los lugares lindos allí de Perú. Pero algo le hizo pensar en mí. Y solo me quería declarar: estoy pensando en ti y te amo. Pues yo me quedé maravillado. Yo dije: wow. Y he estado viviendo esa sensación, que es bien padre cuando uno dice: eso es increíble, eso es lindo. Y hay momentos así en la vida que Dios nos permite experimentar. Y lo más lindo es que el Señor sí fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él fue totalmente humano, fue totalmente Dios, fue totalmente humano. Y él sentía esas cosas increíbles. Bueno, hemos tenido dos predicaciones sobre el honor. El primero hablé de que cuando no hay honor, no hay milagros. No hay milagros. Honor, la palabra honor es timé. Timé quiere decir extender valor, hacer algo o alguien precioso, estimar. Y cuando no hay ese ambiente, ese es el ambiente de milagros.
Por eso yo lo quiero en la misión de gracia. Yo quiero que eso sea parte de nuestra cultura. Pero en Marcos capítulo 6, algo muy interesante, y lo vimos hace 2 semanas. Marcos capítulo 6, versículo 4 al 6 dice: Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado el Señor. Versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. El Señor no podía creer que su propia gente, su propio pueblo, su propia casa, no crean en Él. Y que eso limitaba su capacidad de bendecir. El honor, donde hay un ambiente donde estás extendiendo estima, está extendiendo valor. Ese es el ambiente, ese es el espacio, esa es la cultura de milagros. Ahora, yo quiero enseñarte aquí en Mateo capítulo 8 lo grande. Este es otro momento donde el Señor está asombrado. Pero ahora está asombrado de un gentil que reconoce su autoridad. Y los milagros, mire, y hay aquí un principio que quiero enseñarte de la intercesión. Si tú eres un padre que estás orando por un hijo, te voy a decir, la fe que tú tienes en el Señor puede tocar a ese hijo, tu esposo, tu esposa, tu problema, tu trabajo. Hay algo tan precioso y tan poderoso que cuando honras a Dios, porque ahí es donde comienza, tienes que honrar a Dios. Las personas que honran a Dios se extiende a honrar unos a los otros. Es en honrar a honor, y es un asunto del corazón. El Señor, el Jehová dijo, no me honran en su corazón, en Isaías. Bueno, vamos a ver aquí. Mateo capítulo 8 es muy interesante. Acuérdense que en Mateo capítulo 4, versículo 23, vemos que el Señor hacía 3 cosas. Predicaba, enseñaba en las sinagogas, 1. Predicaba el evangelio del reino, 2. Y sanaba toda enfermedad y dolencia. Entonces, capítulo 5, 6 y 7, el famoso sermón del monte, Mateo capítulo, en el evangelio según Mateo. Ese es un ejemplo de la enseñanza del Señor Jesucristo. Mateo nos enseña cómo el Señor enseñaba, el famoso sermón del monte. Pero ahora, comenzando en capítulo 8 y 9, nos enseña cómo el Señor sana. Y aquí vamos a ver, pero ¿cuál es el ambiente donde se sueltan milagros? Es que, diga conmigo, yo necesito un milagro. Mire, yo ahorita necesito un milagro en mi cuerpo, en mis riñones. Yo quiero crear un ambiente, créame, un ambiente, una cultura de milagros, pero está fundamentado en el honor, en extender valor, estima, preciosidad a Dios. Esa es la única manera y cómo Dios quiere bendecirnos. Pero la fe y el honor están muy, muy conectados. No puedes tener fe en alguien que no honran. Mire, en liderazgo, en los estudios de liderazgo, hay 3 maneras de poder. Hay 3 maneras de tener poder. 1, por el temor. Gente tiene poder cuando la gente le tiene miedo al líder. Generar temor es una manera de tener poder. La segunda manera de tener poder es seducir. Gente tiene poder sobre otras personas cuando les ofrece o les dice, yo puedo hacer esto para ti, te voy a dar este beneficio. Entonces y esos son los más comunes en el mundo. El primero es temor. Una persona tiene poder sobre la gente cuando la gente le tiene miedo. La segunda es cuando uno quiere seducir. Yo te voy a dar, yo tengo poder sobre su vida, tú me vas a obedecer porque yo te voy a dar lo que tú quieres. Ese es un poder de seducción. La tercera es el poder del honor. Y voy a hablar más adelante de eso, pero todo comienza cuando en verdad hay un ambiente de honor. Cuando los líderes son honrados,
y las personas que siguen al líder son honrados, hay mucho poder allí. Y un poder positivo, porque está enganchado en una cultura de belleza. Ahora, lo vamos a ver aquí, porque quiero que vea el tipo de Dios, el tipo de Mesías que es el Señor. Es tan bello y estaba orando antes de que vine a predicar y le estaba pidiendo, Señor, yo al final quiero orar por milagros. Yo quiero orar por esas personas que en verdad tienen una necesidad muy importante, muy grave, muy severo, muy intenso. Y créame con todo mi corazón, yo creo que esta es la llave que abre la puerta a milagros. Ok, vamos a leerlo. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. La gente lo está siguiendo, porque Él está bajando del monte donde ha predicado. Muchos cristianos quieren vivir en el monte, pero el Señor siempre se baja del monte para ministrar. Y aquí vino un leproso y se postró ante Él. Aquí el leproso y el centurión va a demostrar honra. Y dice allí en versículo 2, y aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Aquí está reconociendo la autoridad del Señor Jesucristo. No, mire, muchas personas nos enseñan a hacer peticiones, declarar. Es que yo en el nombre del Señor Jesucristo declaro que me van a quitar la lepra. No. Uno le platica al Señor y le dice, yo sé que tú tienes el poder. Y si tú quieres, tú me puedes limpiar. Está reconociendo la autoridad del Señor Jesucristo. Lo honra hincándose delante de Él. Y dice versículo 2, he aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor. Se postró delante, si quieres puedes limpiarme. Y le está dando la opción al Señor, no le está demandando. Ese tipo de oración donde demandas al Señor que haga lo que uno quiere que Él haga, es blasfemia. Y tú no vas a ver eso. Eso no es honrar al Señor. Tienes que honrarlo. Y dice allí, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Lo tocó. Un leproso no se podía tocar. Mire, el Señor violea la ley religiosa. Uno no puede tocar a un leproso, porque entonces ceremonialmente está sucio. Y el Señor extiende la mano y lo toca. Y me imagino, mire, ¿sabes qué? Una de las necesidades más importantes en la vida es el tocar. Es uno de los lenguajes de amor. El lenguaje de amor es palabras de afirmación, tocar, obras de servicio, detalles. ¿Me entiendes? Esos son la manera. Y hay niños que no han sido tocados cuando nacen, crecen trastornados. El ser tocado. Y esta es una enfermedad donde estás aislado socialmente. Nadie te puede tocar, nadie se puede acercar a ti. Tienes que ir con ropa sucia y rota. Tienes que estar declarando que eres sucio. No te puedes acercar a nada. Ninguna avenida, ninguna senda está abierta a ti para poder acercarse a Dios. No puedes ir al templo, no te puedes acercar al sacerdocio. Dios viene a ministrar a la gente marginalizada, a los que no pueden ser tocados por nadie. Él los quiere tocar. Y lo dice aquí, yo quiero ser limpio. Versículo 3. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mire, no le digas a nadie, sino demuéstrate al sacerdote, presente la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces le dice, ve y preséntate de la ofrenda, porque es una ofrenda a Dios. No le estás pagando a Dios, pero ofrendas a Dios. La gente que no dan ofrendas son personas que en verdad no honran a Dios, porque su dinero es mucho más importante para uno mismo que para Dios. Cuando uno ama a Dios es generoso. Eso lo vamos a ver en la tercera parte de esta serie. Bendición
honor generoso. De su ofrenda, dice el Señor. Ahora, aquí hay otro relato. Esto es lo que Mateo quiere que veamos. Que las personas que tienen los milagros honran a Dios. Lo honran, tienen fe en Él. Y no hay un relato más precioso que esto, que lo vemos aquí en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Versículo 5, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Mire, un centurión era un soldado romano que tenía a su cargo 100 soldados, tenía autoridad. Y estos soldados obedecían sin ninguna cuestión al centurión. Y es un hombre que tiene autoridad. Los judíos odiaban a los romanos por la autoridad, que abusaban de ellos. Pero este centurión viene y le ruega. Dice, viniendo rogándole. Está extendiendo honor. Dios le dice, diciendo, Señor, otra vez, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mire, él no está haciendo una petición. El centurión no está haciendo, solo le está diciendo al Señor, esta es mi situación. Fíjate, versículo 6 dice, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Eso es todo lo que tienes que hacer. Cuando tú honras a Dios, solo le das el reporte de lo que está pasando. Solo le declaras, mire Señor, esto es lo que está pasando. No le estás pidiendo, manéjalo de esta manera, ayúdame. Señor, tú ves mi situación. ¿Y sabes lo que el Señor le dice? Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. No hay manipulación aquí, no hay lenguaje religioso. El centurión solo le está diciendo, mire, esto es lo que está pasando. Cuando tú quieres un milagro, eso es todo lo que tienes que hacer. Es solo decirle al Señor, Señor, esto es lo que está pasando. Y el Señor se mueve. Dice, yo iré y le sanaré. Ahora, era tan poderoso el deseo del Señor querer sanar a su criado, que le saca de onda al centurión. Y cuando está sacado de onda, se revela el corazón verdadero. Entonces dice en versículo 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire, una de las cosas cuando honras, eres sensible. ¿Y en qué sentido es este centurión sensible? Él sabía que un judío no podía entrar a la casa de un gentil. Él teniendo la autoridad, él sabe que un judío no puede entrar en el hogar de un gentil. Y entonces él dice, mire, no, espérate, tú no tienes que entrar. Pero yo creo en ti tanto. Yo valoreo quién eres. Que tú solo tienes que decir la palabra. Mire, yo te voy a decir, este es un paréntesis aquí para mí. Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Versículo 8. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo te voy a decir una cosa, yo tengo la convicción, y esta es una de las más grandes convicciones de mi vida, y por eso yo me dedico a lo que yo hago. Yo creo en el poder de la palabra de Dios. Y por eso yo he dedicado mi vida para conocerla y predicarla. Eso es todo lo que yo hago. Yo he dedicado mi vida para conocer, entender, estudiar la palabra de Dios y predicarla. Porque yo sé que es la palabra de Dios que sana.
Es la palabra de Dios que mueve montañas. Es la palabra de Dios que cambia reyes. Es la palabra de Dios que resucita a los muertos. Es la palabra de Dios que da vida eterna. Es la palabra de Dios que transforma un ser humano. Es la palabra de Dios que quita el temor del corazón y alma de una persona y le da paz y fe. Por eso doy las devocionales todos los días, por eso predico los domingos, por eso me he dedicado a esto, porque yo sé que es por la palabra de Dios que la gente son transformadas, cambiadas y dado vida eterna. Es por la palabra de Dios que hay milagros. Yo soy un predicador de la palabra de Dios. Me dedico a eso. No quiero ser otra cosa. No soy consejero. No soy empresario. No soy ni líder, caray. Soy un hombre que entiende que es la palabra de Dios. Yo soy uno que expone la palabra de Dios. Ahí el Señor me habló. Solamente, versículo 8, solamente di la palabra y mi criado sanará. Es la palabra de Dios, hermanos. Y si tú quieres ser sanado, es leerla, buscarla, escucharla, buscar predicadores que la predican, que entienden qué hay en este libro tan increíble. Es la revelación de Dios. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí dice, porque también yo soy hombre, versículo 9, bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y mi siervo hace lo que hace. La manera como honras a Dios, la manera como honras al Señor Jesucristo es reconociendo la autoridad que Él tiene sobre tu vida. Y muchas veces vivimos la vida como si Él no tuviera la autoridad. Y esa es la manera como lo honras, extendiéndole autoridad. Tú dices, yo obedezco. Tú dices, Señor, yo obedezco. Esa es la manera como lo honras. Y mire, aquí me encanta. Versículo 10, a oírlo Jesús se maravilló. Se maravilló. El Señor se maravilla, se asombra cuando gente no cree en Él. Y se maravilla, se asombra cuando gente cree en Él absolutamente. Y dice allí versículo 10, y a oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los discípulos están escuchando esto. Los discípulos son parte de Israel, son judíos. Y está diciendo, ni en mi pueblo he escuchado este tipo de fe. Pero ¿qué es la fe? La fe es reconociendo la autoridad de Dios y esa es la manera como tú lo honras. Esa es la fe. Yo reconozco, Señor, que tú tienes derecho de gobernar mi vida y perdóname. Y tú pídele perdón cuando tú quieres ser tu propio rey y tu propio Dios. No he hallado ni aún en Israel tanta fe. Entonces aquí, versículo 11, aquí no solamente el honor es el ambiente, la llave para crear un ambiente de milagros, hay consecuencias. Esta es la parte oscura para mí del Evangelio de las Buenas Nuevas. Hay muchos beneficios cuando uno reconoce la autoridad del Señor Jesucristo, lo honra, pero hay consecuencias. Y aquí son las consecuencias, lo vemos en versículo 11. Y hay una frase aquí que es muy interesante.
Dice en versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ese es el banquete del Mesías de la cual hablamos el domingo pasado. Que Dios pone mucho énfasis en la honra. Y la manera como tomar la Santa Cena indignamente es tomarla en una manera que deshonras a las personas que son parte del cuerpo de Cristo. Y este va a ser el banquete. Y dice el Señor que Él no va a tomar de la copa hasta que regrese la segunda vez. Pero nosotros tenemos que recordarle que va a haber un banquete. Entonces dice aquí en versículos 11, os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino. ¿Quién son los hijos del reino? Es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios que no reconoce y no honran al rey. Esas son las consecuencias. Si tú no honras al rey, si tú no reconoces su autoridad, tú serás echado fuera a las tinieblas, en la oscuridad. Y cuando dice allí, y será lloro y crujir de dientes, va a haber la rabia. Que uno decía, yo tenía el reino y yo lo hice poco. Eso es la deshonra. La deshonra es tomar cosas que son valiosas, preciosas, y hacerlas común. Despreciarlos. Y lo que va a pasar, ese es el problema de muchos cristianos, que no aprecian, no honran, no reconocen la autoridad del Señor Jesucristo. La honra es algo muy importante en el reino de Dios, queridos amigos. Muy, muy importante. Tenemos que honrar a Dios. Tenemos que verlo, quién es, su autoridad. Pero vemos que Él es un Dios que merece ser honrado por su misericordia, por su compasión, por su deseo. Mire, quería tocar el leproso. El centurión solo le mencionó la situación y dice, yo voy y sano. El deseo, el ánimo, la entrega, hasta la urgencia del Señor de querer ser cosas buenas para nosotros, sanarnos. Hay una urgencia en el Señor para ministrarnos. ¿Cómo no lo vamos a honrar? ¿Cómo no lo vamos a glorificar? Es tan lindo, lindo, lindo. Pero si no aprecias quién es Él, va a llegar en el futuro, al final, que no vas a disfrutar los beneficios de estar con Él. Y aquí, versículo 13, esta es la promesa que yo quiero darte a ti. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Lo que me encanta, aquí está el principio de la intercesión. Mire, el criado no estaba creyendo. El criado estaba fregado, enfermo, tirado, dolorido. Fue la fe del centurión que lo sanó. Dice allí, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. El centurión creyó para su esclavo y el esclavo fue salvo. Eso a mí me da mucho ánimo para creer en Dios y orar. Porque la Biblia nos enseña que el centurión era el que tuvo fe para su esclavo y su esclavo fue sanado. Tú puedes pedirle, si tú honras a Dios,
Dios mío, si tú honras a Dios y reconoces su autoridad, no solamente vas a crear un ambiente para milagros para ti, pero para las personas que tú amas. ¿Hay alguien que tú amas que tiene un problema, que está enfermo, que está desviado, que tiene una necesidad? Tú honras a Dios. Eso crea el ambiente de fe. Y Dios va a sanar, Dios va a tocar, Dios va a hacer el milagro. Eso es lo que me encanta. El centurión vino y él es el que estaba rogando por su criado. Y el criado, no nos dice si el criado tuvo fe o no. Solo sabemos que fue sanado por la fe del centurión. Tú puedes tener fe para alguien que amas, alguien que tiene necesidad. Y tú vas a ver la mano poderosa del Señor tocar esa situación y esa persona por la fe tuya. Pero está basado en la honra. Tienes que honrarlo. Tienes que honrar a Dios. Y vimos hace 2 semanas, porque no honraron al Señor, el Señor no pudo hacer milagros. Porque era la incredulidad del corazón. La incredulidad es una actitud de deshonra. Yo no creo en ti. Yo no creo. Pues entonces no recibes el milagro. Pero yo quiero que honran al Señor, y honrarlo es reconocer su autoridad. Déjenme orar por ti ahorita. Yo quiero ser como el centurión y tener fe por las necesidades que ustedes tienen. Señor, yo sé que en Misión de Gracia hay muchas necesidades. Muchas personas que están afligidas, que se encuentran en situaciones muy difíciles, que están confusos. Yo pido por ellos, Señor. Yo tengo fe en ti. Yo te honro en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios. Yo te honro. Y honro a tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y yo pido, Señor, que te muevas en las vidas de las personas que son parte de nuestra iglesia, las personas que están escuchando este sermón, y te muevas poderosamente. Nosotros te queremos honrar, Señor, como iglesia. Queremos declarar que tú eres nuestro Dios, que tú tienes el derecho de gobernar nuestras vidas, que tú eres la autoridad absoluta en nuestras vidas. Y te doy gracias, Señor, que tú vas a hacer la obra y que van a haber muchos testimonios basado a esta oración, porque tú eres grande y lindo y poderoso. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, qué bueno, honre a Dios. Esa es la llave de los milagros. Ahora, cambiando el chip, solo quiero decirte, el domingo entrante, por favor, tenemos nuestro servicio mensual de presencial. Regístrate, quiero verte. Va a haber un mensaje muy poderoso siguiendo este tema del honor, y quiero verte. Y también quiero decirte que todos los ministerios comienzan esta semana. Ay, que Dios te bendiga. Y yo oro por ti. Yo oro por ti, yo oro por ti, yo oro por ti, porque quiero tu vida bendecida en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.